Bueno, gloria a Dios, hermano, que el Dios le bendiga. Hoy vamos a tener una palabra corta, pero va precisa y está bastante buena, hermano. Así que preste atención porque sé que Dios hablará a su vida así como habló a la mía. Amén. Amén. En la Biblia, todos nosotros conocemos que en la Biblia existen muchas promesas, pero vemos que en algunas personas se cumplen estas promesas, pero en otras no. Y muchas veces decimos es por desconocimiento de la promesa, es porque desconocen la palabra de Dios. Pero he conocido personas que conocen la palabra de Dios y conocen las promesas y aún así no vemos esas promesas en su vida. Y nos preguntamos, ¿qué pasa allí? ¿Por qué ocurre esto? Primero, hay muchos factores, les voy a explicar algunos y después entramos en lo que es la palabra en sí, vamos a entrar en lo que es la palabra de Dios en sí. Pero le puedo explicar algunos: la falta de confianza en Dios, que aunque conocen la palabra, no confían en Dios plenamente. Segundo, puede ser que no se les haya revelado la palabra, la conocen como una teoría, pero no la practican. Ese es otro punto. El tercero, porque no creen la promesa. O cuando necesitan ponerla en práctica, no la ejecutan, sino que la ejecutan mal. Pero ahora necesito que ustedes busquen en su Biblia, busquen Números capítulo 13. Números capítulo 13. Vamos a leer varios versículos de acá. Vamos a comenzar con el 25. Luego pasamos al versículo 27 y del 28 al 33. Números capítulo 13, versículo 25. Vamos a comenzar con este versículo. 13. Número 13:25 dice: y volvieron de recorrer la tierra al fin de 40 días. Y les contaron diciendo, el versículo 27, del 25 les dije que pasamos al 27, porque ahí en los demás versículos nombra a todas las personas que fueron a ver esos 40 días. Entonces vamos a ahorrarnos ese espacio y brincamos al 27. Ajá, leo nuevamente para que agarremos el hilo. Del 25 pasamos al 27, recuerden, leo el 25. Y volvieron, yo creo que sale mejor que se ponga aquí para no estar gritando por aquí, sino que grito de un solo lado. Me enfoco en un solo lado. Ajá, de ese lado. Ok. Número capítulo 13, versículo 25, dice: y volvieron de recorrer la tierra al fin de 40 días. Pasamos al 27. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ellas, porque ellos habían agarrado frutos grandes de la tierra que habían inspeccionado, y eran frutos grandes, enormes. Ahora pasamos al versículo, seguimos con el versículo 28 al 33. Dice: mas el pueblo que habita en aquella tierra es fuerte, y la ciudad es muy grande y fortificada. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita en el Negue, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo, hizo callar al pueblo delante de Moisés, y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel,
de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos es en medio de ella son hombres de gran estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecimos a ellos. Vamos a ver acá. Dios no le está preguntando, los está mandando a ir a investigar, no le está diciendo: si a ustedes les parece, esa es la tierra, si a ustedes les gusta esa tierra, se las entrego. No les dijo eso, simplemente les dijo que fueran, inspeccionaran la tierra para que se dieran cuenta que era la tierra. ¿Cuál era la clave? ¿Cuál era la clave para que ellos se dieran cuenta que esa era la tierra que Dios les iba a dar? Si nos vamos a Éxodo, Éxodo vamos a Éxodo, a capítulo 3, versículos 7 y 8. Vamos a leer 7 y 8 para que ustedes vean allí. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus extractores. Pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, tierra que dice allí, que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del jebeo y del jebuseo. Entonces, ¿cuál era la clave para ellos saber que esa era la tierra? Que fluía leche y miel, y es la palabra que ellos utilizan. Lo acabamos de leer. Ellos utilizan la palabra: no, es una tierra buenísima, es ancha, es grande, es buena tierra, mira los frutos. Llevaron una muestra. Entonces, ¿qué pasó con ellos que no se atrevieron a tomar esa tierra? Ahí es donde comenzamos con lo que les acabo de decir. Pusieron en duda la palabra de Dios, porque ellos mismos repitieron lo que Dios les había dicho, que acabamos de leer, que era una tierra ancha, que fluía leche y miel. Ellos tuvieron duda, no creyeron en la promesa, tuvieron miedo. Y todo eso nos paraliza a nosotros. ¿Por qué hemos dejado de recibir la bendición de Dios? Porque hemos tenido miedo. ¿Por qué no hemos avanzado más de lo que deberíamos haber avanzado? Por miedo. Muchos en las iglesias no evangelizan porque les da miedo hablar. Ese es su gigante, ese miedo los paraliza, no dejan que fluya la palabra de Dios por medio de ellos. Entonces, eso que a ti te da miedo, eso que a ti te paraliza, no viene de Dios, viene del enemigo, que no quiere que usted avance. Muchos no han emprendido empresas, proyectos, muchos dejaron pasar oportunidades en su vida. ¿Por qué? Por miedo, por no atreverse, por no creer, por no confiar en Dios. Entonces vemos que de los 12 que fueron, 10, eso lo podemos leer ahí más adelante en la historia, eso lo pueden leer ustedes en su casa, en el mismo capítulo 13, ellos tuvieron miedo, 10 tuvieron miedo, solamente Josué y Caleb se atrevieron a enfrentarse contra el pueblo y decirle que esa era la tierra. Y ellos más adelante, por allí mismo en el 13, ellos dicen: ojalá muriéramos en Egipto o en el desierto. Y ustedes se ponen a ver qué pasó con ese pueblo, y ese pueblo ciertamente murió en el desierto. Los únicos
que pudieron pasar a la tierra prometida fueron sus hijos. Pero esas personas que confesaron con sus labios, que no se atrevieron, que tenían la edad correspondiente en ese momento para ir y luchar y conquistar esa tierra, no pasaron. Los únicos, Josué y Caleb, porque fueron los que nunca dejaron de creer la promesa de Dios. Y es allí donde quiero que entremos. ¿Qué te ha prometido Dios a ti? ¿Qué has leído en la Biblia de sus promesas que tú has dicho, wow, esto es para mí, esto es mío? Pero a la hora de ver esa palabra ejecutada, te da miedo. Porque no crean que lo que Dios te ha prometido te lo va a dar papayita, que no te vas a esforzar. No es así. Dios te promete, pero Dios siempre exige algo de nosotros para ver si merecemos recibir esa promesa o no. Entonces vemos acá que Caleb se enfrenta con el pueblo, los manda a callar. Es un punto bastante importante allí a resaltar. Vamos ahora la diferencia entre los 10, entre los 12 que fueron, y la diferencia que podemos encontrar entre los 10 y los 2, que fue Josué y Caleb, es que ellos entendían que no era con su fuerza que iban a luchar. Josué más que todo, porque Josué era uno de los líderes que estaba a mano derecha de Moisés, por eso fue el sucesor. Él entendía que no lo iban a hacer con su fuerza. Vayamos a Zacarías capítulo 4, versículo 6. Zacarías capítulo 4, versículo 6. Dice, entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Josué, aunque esta palabra todavía no existía, cuando Josué tenía claro que no era con su fuerza que iba a luchar. ¿Por qué Josué sabía que no era con su fuerza? Porque si nos vamos a la historia, hubo un momento donde Josué estaba luchando contra un pueblo y Moisés estaba en un cerro orando y levantando las manos, y mientras Moisés levantaba las manos, Josué y el pueblo de Israel vencían. Pero cuando se le cansaban las manos a Moisés y las bajaba, el pueblo de Israel perdía. Ahí es donde aparece Aarón y Uz, que tuvieron que sostenerle las manos a Moisés hasta que terminara la guerra para poder ganar. Entonces quiere decir que ganaron la guerra no porque estuvieron peleando, sino porque había un hombre de Dios creyendo que Dios iba a pelear por ellos. Ahí con las manos levantadas. ¿Cuántas veces a usted se le ha cansado la mano ya de orar por un hijo, por un familiar, de orar por alguien, por un esposo, por una esposa? Y usted allí está con sus manos levantadas, y mientras usted tiene las manos levantadas, usted ve que su hijo, su familiar cambia, pero de repente se le cansaron las manos y comienza a ver que ese familiar, esa persona por la que usted está orando, comienza otra vez a retroceder. Necesita un Aarón y necesita un Uz que le levante las manos para que no se pueda reposar sus manos y esa persona pueda continuar cambiando y reconociendo su pecado. Amén. Amén. ¿Qué fue lo que podemos ver? ¿Qué podemos ver que le pasó al pueblo de Israel cuando ellos confiesan que ellos eran como langostas, que comenzaron a hablar cosas malas, cosas negativas, decimos nosotros, cosas equivocadas? ¿Qué fue lo que pasó con ellos? Según lo que dice Proverbio, busque Proverbio y apréndase ese versículo y tenga cuidado con lo que sale de su boca. Proverbios capítulo 6, versículo 2. Dice, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios.
ese pueblo de Israel que dijo, mejor fuera que muriéramos en Egipto o aquí en el desierto, les pasó esto. Les pasó lo que dice este proverbio. Este proverbio tampoco existía para ese momento, pero gracias a Dios existe para que nosotros no cometamos el error que cometió ese pueblo. Ellos quedaron entrelazados, atados con los dichos de su boca. Josué y Caleb trataron de recordarles al pueblo de Israel la promesa que Dios les había hecho a Moisés. Recuerden que Dios dijo que nos iba a entregar una tierra que fluye leche y miel. Ellos intentaron recordarle, pero fue imposible hacerlos entrar en razón. Vayan a Números 14:8. Número 14:8. Fue imposible que Josué y Caleb los hicieran entrar en razón. Eran muchos, tenían miedo. El miedo les ganó la batalla. Y ese miedo, con ese miedo que fueron esos días, contagiaron a todo el pueblo de Israel. Porque muchas veces se contagia más rápido el miedo que el gozo, se contagia más rápido el miedo que la valentía. Entonces hay que tener cuidado con las personas temerosas, que tengan miedo, terror. No se dejen contaminar con ese tipo de personas. Dice Números 14:8. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Tierra que fluye leche y miel. Miren cómo comienza. Si Jehová se agradare de nosotros. Ciertamente Jehová no se agradó de ellos. ¿Por qué? Porque murieron en el desierto. Murieron, no quisieron escuchar este consejo que les daba Josué y Caleb a ese pueblo. Ellos nunca entendieron que la confirmación estaba en lo que ellos habían repetido. Ciertamente es una tierra que fluye leche y miel. Ciertamente es, pero son gigantes, nosotros somos como langostas, nosotros nos vemos, ni siquiera es que ellos nos ven, nosotros nos vemos como langostas delante de ellos. Los gigantes solamente eran, un gigante en nuestra vida solamente viene a paralizarnos, a que nos dé miedo, como pasó con el pueblo de Israel cuando estaba el gigante profiriendo palabras contra Israel, y el pueblo de Israel estaba todo asustado, hasta que llegó David, que no le importó lo que decía, sino que él estaba confiando en Dios y venció al gigante, a Goliat. Entonces los gigantes vienen para intimidar. Eso que viene a tu vida, que te intimida, eso viene de parte del enemigo para detenerte, para que no logres alcanzar la promesa de Dios. Recordemos que las promesas de Dios las podemos lograr con confianza en Él. Si no hay confianza, no hay fe. Si no hay fe, no hay esperanza. No le agradamos a Dios y no podemos lograr alcanzar esas promesas. ¿Cuántas bendiciones hemos dejado de alcanzar por culpa de la intimidación? Usted póngase a analizar, póngase a pensar cuántas cosas ha dejado de lograr en su vida, de conquistar, por haberse intimidado, por haber tenido miedo. Por eso quiero cerrar esta palabra con Josué capítulo 1, versículo 3. Josué capítulo 1, versículo 3. Cierro esta enseñanza con esto. Escuchen lo que dice. Tal como le prometí, escuche esa palabra, ponga su nombre aquí. Tal como le prometí a María, tal como le prometí a Pedro, tal como le prometí a Joana, como le prometí a Andreina, tal como le prometí, yo les entregaré a ustedes
todo lugar que toquen sus pies. Tal como le prometí, tal como está escrito, yo les voy a entregar, yo les voy a dar, pero no se dejen intimidar. No crean que porque tienen un gigante delante, no crean que porque hay algo que les está haciendo estorbo, que no, la cosa no se les está dando tan fácil, no crean que es que Dios no se lo quiere dar. Dios quiere probar su confianza en Él. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar.